Dada la información sobre la secuencia geométrica, vamos a determinar la fórmula para el enésimo término. Entonces, se nos da un sub 0 igual a 5, lo que significa que el primer término en la secuencia geométrica es 5 cuando n es 0. Un sub 1 es igual a 49, lo que significa que el segundo término en la secuencia es 49 cuando n es igual a 1. El tercer término de la secuencia es 320. Dividido por 81 cuando n es igual a 2. Asumimos que la secuencia continúa. Todas las secuencias geométricas se ajustan a esta forma aquí, donde para encontrar términos sucesivos multiplicamos por r, que se llama la razón común. Entonces, si tomo el primer término, a, y lo multiplico por r, obtenemos el segundo término. Tomamos el segundo término y lo multiplicamos por r, obtenemos el tercer término, y así sucesivamente. Esto siempre es cierto si tenemos una secuencia geométrica. Ahora la fórmula para el enésimo término de una secuencia geométrica depende de si el primer término es un sub 0, que es nuestro caso, o si el primer término se conoce como sub 1. La fórmula sería un sub n igual a veces r elevado a la potencia de n. Si un sub 0 fue el primer término, y un sub n es igual a veces r elevado a la potencia de n menos 1 si un sub 1 es el primer término. Estas dos ecuaciones son equivalentes siempre que usemos el valor correspondiente de n. Mirando nuestra secuencia, note que el primer término es 5. Entonces, si podemos encontrar r, la razón común, podemos determinar la fórmula para el enésimo término. Y nuevamente, debido a que nuestro primer término es un sub 0, estamos viendo esta forma de fórmula. Hay dos formas de encontrar r, la razón común. Usando esta fórmula aquí, podemos tomar cualquier término en la secuencia, un sub n, y dividirlo por el término anterior, un sub n menos 1. El segundo método sería simplemente analizar la secuencia. Echemos un vistazo a ambos métodos. Si queremos analizar la secuencia para encontrar r, dado que estos dos términos están en forma de fracción, queremos escribir 5 en forma de fracción como 5 sobre 1. Y ahora, para ayudarnos a encontrar r, veremos el numerador y el denominador por separado. Comencemos mirando el denominador. Observe que tenemos 1, 9 y luego 81. Así que note que 1 por 9 es igual a 9, y 9 por 9 es igual a 81, y por lo tanto el denominador de r debería ser 9. Multiplicaríamos por 9 en el denominador cada vez. Ahora, mirando el numerador, observe como tenemos 5, 40 y 320, y como 5 por 8 es igual a 40. Y 40 por 8 es igual a 320, tenemos que multiplicar cada numerador por 8. Y por lo tanto, el numerador de r sería 8, lo que significa que la razón común, r, es igual a 8 o 9 al analizar la secuencia. Ahora, si queremos usar la fórmula, tendríamos r igual. Podemos seleccionar cualquier término excepto el primer término. Parece el segundo término, entonces tendríamos 49. Dividido por un sub n menos 1, que sería el término anterior de 5. Y esto es equivalente a 49. En lugar de dividir por 5, multiplicaríamos por el recíproco de 1 5. Si simplificamos antes de multiplicar, observe cómo hay 1 5 en 5, 8 5 en 40, dándonos r de 8 9. De cualquier manera, r es 8 9. Lo que significa que la fórmula para el enésimo término es a n es igual a, que es 5. Veces r elevado a la potencia de n, entonces tendríamos 8 9. Elevado al poder de n. Según la información dada, esta es la fórmula para el enésimo término de nuestra secuencia geométrica. Espero que hayas encontrado esto útil.